radicular y una lesión radicular. A ver, ¿qué es la columna vertebral? ¿Alguno de ustedes que me quiera decir qué es la columna vertebral? ¿Qué entiende por columna vertebral? Voy a llamar. Son tímidos. Gabriela ha llegado. A ver, los que han llegado tarde, ¿quiénes son? Díaz Ruiz. ¿Vale? Díaz Ruiz. A ver, vamos a aprovechar para llamar la lista. No encuentro tu apellido. Repítelo un poco más fuerte. Díaz Ruiz. Díaz. A ver, dime. Mireia, ¿verdad? Ajá. Dime, Mireia. ¿Qué es la columna vertebral para ti? En tus propias palabras. ¿Qué entiendes por columna? No te busques términos médicos ni científicos. ¿Qué es para ti una columna vertebral? Dime tus palabras. O te quito la asistencia, dale. A ver, ¿quién la puede ayudar? Es la de fijación. A ver, allá, dime. Claro, es una estructura que protege la médula espinal. Muy bien, ¿qué más? Es la que nos da estabilidad para que no vayamos para Habla un poquito más fuerte para escucharte. es como que la forma y que no nos vayamos para adelante ni para atrás. La verdad que soporta la estructura corporal. ¿Qué más? Entonces ya tenemos dos funciones, protección y soporte, ¿no? ¿Qué más? Hay esta otra función, la movilidad. Entonces tenemos tres funciones. Uno, movilidad de todo el cuerpo. Dos, protección y soporte, ¿no? Ahí tenemos tres funciones. Adelante, pasen. Evidentemente es el componente óseo que protege la médula espinal. ¿Qué características morfológicas tiene? A ver de lo que han llegado tarde, pueden pasar un orden para... ¿Quién más ha llegado tarde para pasar la asistencia? ¿Cómo? ¿Tu apellido cuál es? Magallanes. A ver, Magallanes. Jimena, ¿verdad? A ver, Jimena, dime. ¿Qué características morfológicas tiene la columna vertebral? Estamos hablando del componente óseo de la columna vertebral. ¿Qué entiendes por morfológica? ¿Cómo es estructural? Forma, ¿no? ¿Qué forma tiene la columna vertebral? ¿Es una estructura lineal, recta? ¿Tiene curvaturas? ¿No tiene curvaturas? Sí tiene curvatura. Ya, eso lo vamos viendo. A ver, dime. Tiene curvaturas. Esas curvaturas son importantes. Estas curvaturas permiten un funcionamiento adecuado porque hay personas que se inclinan para adelante y cuando uno les hace un estudio funcional de la columna vertebral se evidencia que el centro de gravedad o la plomada, como los albañiles, no sé si han visto alguna vez la construcción de un albañil, le pone un plomo en forma de punta para ver que caiga en el centro, ¿no? La plomada debe caer en el centro del pie. Si uno se inclina hacia adelante, esa plomada se va hacia adelante. ¿Qué sucede? Se altera la curvatura de la cervical y también de la lumbar. Y eso genera aumento de la fricción, aumento de la carga a nivel de la columna y se forman hernias. Es una de las causas principales de formación de hernias. ¿Qué otra característica morfológica tiene la columna? Dime. Podemos agregar que no tiene disco vertebral el foramen vertebral cuando va pasando los nervios. Claro, tiene componentes óseos, componentes ligamentarios y componentes discales. El componente discal es el que separa las vértebras, el componente ligamentario es el
el que sujeta la unión entre las diferentes vértebras. Eso lo vamos a ver también ahora. ¿Qué enfermedades conocemos de la columna vertebral? Sobre todo los que han llegado tarde, ¿no? Para pasarles la lista de pasos. A ver, ¿tu apellido es? Villalobos. A ver, dime, ¿qué enfermedades conoces que afecten la columna? O sea, pues el primer escoliosis, ¿no? Hay otros que también, como Ahí nos quedamos. Muy bien. Escoliosis. Está bien, para que los que han llegado tarde participen. ¿Quién más ha llegado tarde? A ver, ¿tu apellido cuál es? Aliaga, ¿no? A ver, dime, ¿qué otra enfermedad conoces que afecte la columna? ¿Cuál? La lisitis, ¿no? ¿Y cómo así conoces ese término de lisitis? Porque eso es algo muy frecuente, la verdad. ¿Tienes algún familiar o lo has buscado ahora en Google? ¿Lo has buscado? Ya no hay problema. profe, ¿Qué otra enfermedad te afecta a la columna? A ver, dime. A nivel oncológico también la esto también puede crear una espina bífida oculta, que mayormente se La espina bífida es precisamente la enfermedad que se produce por la falta de formación o la no formación del arco posterior de la columna vertebral, ¿no? ¿Qué otras enfermedades tenemos? Solo usted mencionó el mal de potro. Un poquito más fuerte lo que Usted escucho. mencionó en la clase pasada el mal de potro. El mal de Pot, ¿no? Es una enfermedad infecciosa. El mal de Pot no es más que la tuberculosis a nivel de la columna vertebral. Profe, yo también llegué para ¿Tu apellido es? Díaz García. Díaz. Díaz García. Díaz de Carlos también, ¿verdad? Bien. A ver, ¿qué otra enfermedad conocemos? Porque no quería Espondilitis. participar. Espondilitis. ¿Cuál? Espondilitis. Ya, la espondilitis. La espondilitis les voy a decir, ¿tu apellido es Dinaquista? Porras. Porras Bravo. Porras. Bien, la espondilitis es un término que se usa con mucha frecuencia, al igual que la espondilosis. La espondilitis es una inflamación de la unión interarticular, mientras que la espondilosis es que producto de esta inflamación se producen callos óseos. Entonces hay aumento de volumen de esta región articular. ¿Ya? Cuando uno quiere hablar de cualquier enfermedad, lo primero que tiene que hacer es organizarse. Enfermedades traumáticas, fracturas y demás, ¿no? Fracturas, luxaciones, enfermedades degenerativas, que es producto del desgaste. Entonces ya encontramos ahí las artrosis, las hernias discales, las espondilosis, las espondilitis, enfermedades inflamatorias. Las inflamatorias pueden ser infecciosas o no infecciosas. Las no infecciosas, como lo dijo su compañera, la lisitis. Y las infecciosas podemos tener las mal de Pot, como se ha mencionado, los abscesos, las osteomielitis, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos o personas que están reclusas o personas que no se alimentan bien. También tenemos procesos ya tumorales, ¿no? Los procesos tumorales evidentemente son variables. La más frecuente serían los osteomas, que serían benignos, o los malignos, los osteosarcomas, o las enfermedades hematológicas, como los mielomas, los plasmocitomas. Pero bueno, hay un grupo de enfermedades, ¿no? Lo que quiero es que conozcan que hay varias posibilidades diagnósticas, que no es sencillamente una fractura o una infección, hay muchas afectaciones que pueden dañar la columna vertebral. Al acabar la sesión debemos conocer bien la anatomía, la columna con sus componentes óseos ligamentarios y el funcionamiento para poder aplicarlo desde el punto de vista clínico. Vamos a ver la organización, las características del atlas, del axis, la columna atlantoaxial, la cervical subaxial, la torácica, la lumbar y la columna sacra. Acá tenemos la morfología que les estaba mencionando, ¿no? En una vista anterior, la columna vertebral se ve recta y es como debe verse. Ya cuando hay una alteración de esta curvatura o de esta estructura, ya se denomina la escoliosis. Las escoliosis pueden ser congénitas de nacimiento o adquiridas por una mala postura en muchos casos. Las genéticas o las congénitas, mejor dicho, a veces están acompañadas de falta de formación de los componentes vertebrales. A veces se forma solo la mitad de una vértebra y
y producto de esta deformidad todo el componente óseo se altera y se forman escoliosis. La escoliosis es una enfermedad bastante frecuente, casi el 98% de las personas padecen o padecemos de escoliosis, que muchas veces es transitoria, en el transcurso de la vida se corrige o también puede empeorar, ¿no? Eso depende mucho de los hábitos. En la vista lateral tenemos tres curvaturas. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se denominan estas curvaturas? ¿Han escuchado? ¿Cómo se llaman? Un poquito más fuerte. Cervical, lumbar. Ya, está bien, pero tiene un nombre propio. Hay una que se llama cifosis y otra que se llama lordosis. ¿Cuál es la diferencia entre las dos para que se acuerden? Cuando uno antiguamente no se dirigía a un lord, ¿qué hacía? Se inclinaba, ¿no? Entonces, para que se acuerden, la lordosis es una inclinación de la columna hacia adelante. En este caso, ¿qué parte de la columna tiene una lordosis? La columna torácica dorsal, ¿no? Y la cifosis es la que se encuentra a nivel cervical y lumbar. Ahora, hay otro término que se llama convexidad, ¿no? La convexidad puede ser hacia atrás o hacia adelante. O concavidad también. Ahora, el término concavidad y convexidad es un término un poco ambiguo porque si yo veo esta imagen desde adelante, lo veo como un hueco. Eso se llama concavidad. Mientras que si yo veo esta misma línea y la veo desde atrás, la veo como un relieve. Y eso es una convexidad. Entonces, la columna torácica tiene una concavidad vista desde adelante y una convexidad vista desde atrás. Son términos que pueden estar un poquito ambiguos, pero que es importante que también lo conozcan, ¿ya? Bueno, en la vista posterior, evidentemente, la columna vertebral también tiene una estructura lineal. Y ahora vamos a ver los componentes específicos. Primero vamos a ir al componente superior, que es el atlas y el axis. El atlas es la vértebra cervical C1. ¿Alguno de ustedes se imagina por qué lleva ese nombre? Porque sostiene la cabeza. ¿No se acuerdan de Atlas, no? Sosteniendo el mundo. Y la característica importante de esta vértebra es que no tiene cuerpo vertebral, solo tiene dos arcos, uno anterior y un arco posterior. Y en el arco anterior vamos a encontrar un tubérculo anterior y en el posterior un tubérculo posterior. Además de eso tiene masas laterales, son todos estos que se ven acá. Sobre todo es la parte más gruesa, vamos a decirlo, de todo el componente vertebral, que se denomina propiamente masa lateral y tiene un proceso transverso, que es el más lateral. Entre el proceso transverso y la masa lateral se encuentra un agujero, se llama el foramen transverso. Este foramen transverso guarda relación con una arteria. ¿Qué arteria creen que pasa por ahí? La arteria vertebral, ¿no? Que es la que se encarga de qué? De la circulación posterior del cerebro. La arteria vertebral sube y a nivel de la región de la protuberancia, del tallo cerebral, forma una arteria que se llama la arteria basilar. Esa arteria basilar se divide en dos arterias cerebrales posteriores y son las que se dirigen hacia la región posterior, es decir, irrigan la parte posterior del cerebro. Y estas arterias pasan por esta estructura ósea, están protegidas por esta estructura ósea. En una vista inferior vamos a ver una carilla articular, perdón, en la cara superior vamos a ver una carilla articular superior, que es lo que me faltaba, y en la cara inferior vamos a ver una faceta, una carilla articular inferior, y los mismos componentes, ¿no? El proceso transverso, el agujero transverso, el agujero vertebral, el arco posterior, el tubérculo posterior, el arco anterior, el tubérculo anterior, y hay una estructura interesante, que es la estructura que articula esta primera vértebra con el axis, que se denomina faceta articular para el diente del axis. ¿Por qué se llama así? Porque precisamente esto que se ve acá, que es el diente del axis, tiene también una faceta articular para el arco del atlas, es la que se une acá, o la que descansa en esta zona. Vamos a pasar al axis, y en el axis vemos características importantes, ¿no? El pedículo, el cuerpo del axis, la carilla articular superior, la carilla articular inferior,
el proceso transverso, y este proceso transverso también tiene un agujero transverso, es lo mismo, ¿no? Por acá pasa también la arteria vertebral. Una característica importante, además del diente, es que tiene un proceso espinoso dividido o bífido, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos porciones. Eso se ve sobre todo en las vértebras cervicales, no se va a ver ni en las torácicas ni en las lumbares. Acá vemos una imagen en una vista posterior donde se veía la unión del atlas con el axis. Vemos que el atlas articula con el diente del axis y esa es la que permite una rotación de la cabeza. Tenemos las facetas articulares superiores y bueno, nada más. En esta otra imagen, una radiografía específica, es una radiografía transoral. Esta radiografía transoral se hace mucho, o se indica cuando hay un dolor cervical alto, por ejemplo, las personas que se tiran a una piscina hay que hacerla siempre, o también en los ahorcados, porque las personas que se intentan o intentos suicida se cuelgan y precisamente este diente que normalmente o con más frecuencia se fractura. Y esta vista transoral en una radiografía es la que nos permite ver, ¿no?, el diente y nos permite ver las masas laterales o el axis. Acá vemos otra imagen ya retirando los componentes del arco posterior de las vértebras para ver el componente ligamentario, y lo primero que vemos es una membrana tectoria. Se denomina membrana tectoria en la unión atlanto-occipital, mientras que de abajo, de la porción de C1 para abajo, se denomina ligamento longitudinal posterior. Tenemos además otros componentes ligamentarios. En el caso de la unión de C1 con la parte del agujero magno de la región occipital, se denomina cápsula atlanto-occipital, mientras que de C1 y C2 se denomina cápsula atlanto-axial. Atlanto-occipital, atlanto-axial. Ya a nivel de C2 y C3 y para abajo se denominan cápsulas o uniones cibo-apoficiales. Es un término también que deben tener en cuenta, ¿no? Nombre propio tienen esta, y de ahí para abajo todas se denominan cápsulas o uniones ciga-oficiales. Sí. Bajar. Ahí mejor, porque se escucha como que vibra. Ah, ya, perfecto. Tenemos además los ligamentos. Al retirar la membrana tectoria tenemos los ligamentos. Tenemos el ligamento cruzado, dosiforme, que está formado por la unión del ligamento transverso del atlas y los ligamentos superiores o banda superior e inferior. Además de eso tenemos un ligamento alar. El ligamento alar es el que permite la sujeción del diente del axis. Tenemos también de forma lateral ligamentos o partes de la membrana tectoria o ligamentos atlantoaxiales, ¿no? Al retirar ya el ligamento cruciforme nos encontramos con el diente del axis, que se va a unir hacia la unión occipital con un ligamento apical y dos ligamentos alares. Esta es una vista superior donde vemos el ligamento cruciforme o ligamento transverso en esta vista. Vemos también los ligamentos alares que van hacia la parte posterior, y en esta estructura se va a formar una articulación sinovial, similar a la de la rodilla, a la del hombro, ¿no? ¿Por qué? Porque son articulaciones de amplia movilidad. Esta es una vista lateral de la columna desde C2 hasta C1. Lo primero que llama la atención es la curvatura, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es? La curvatura hacia adelante, ¿no? Tenemos los procesos espinosos. Lo importante, esto es una pregunta de examen también, ¿no? ¿Qué vértebra cervical tiene el proceso espinoso más largo, más prominente? C7. Cuando uno se toca la parte posterior del cuello, lo primero que tú notas es una estructura ósea, ese es el proceso espinoso de C7. Además encontramos los agujeros intervertebrales, que son los que salen por esta zona.
Importante tener en cuenta la diferencia entre un agujero transverso o vertebral y un agujero intervertebral. El agujero vertebral o transverso pasa la arteria vertebral, mientras que por el agujero intervertebral pasa el nervio cervical. Otra pregunta de examen. ¿Qué estructura anatómica, qué estructura nerviosa, qué estructura anatómica, mejor para no confundir, qué estructura anatómica atraviesa el agujero intervertebral? Nervio cervical. El nervio cervical. ¿Y qué estructura anatómica pasa por el agujero transverso? La arteria vertebral. Suena similar, pero es diferente. ¿Ya? Vamos a ver ya las características propias ya de las vértebras. A nivel de C3 y C5 hay características similares. Lo primero que llama la atención es que tienen una forma de una pequeña orden, ¿no? Tiene un proceso encinado, la articulación silabofeteal que les mencionaba, y por este espacio, entre estas vértebras, atraviesa el nervio. En el paciente que les mencionaba, en una vista anterior precisamente se ve la fractura, en este caso es más abajo, pero con C4 o C5 podemos también verlo. ¿Qué ha pasado en este paciente? Se ha fracturado este proceso uncinado, esta vértebra se ha lateralizado y el agujero por donde pasa el nervio se ha reducido. Y es precisamente ahí donde está el problema. Esta reducción del agujero está comprimiendo el nervio y es lo que le está provocando los síntomas actualmente. Esta es la vértebra C3 vista desde abajo. Vamos a ver que ya a este nivel evidentemente tenemos cuerpo vertebral. En su parte anterior tenemos la lámina. Es importante desde el punto de vista quirúrgico porque si uno quiere operar la médula o las estructuras de la médula, tiene que retirar esta lámina, que es esta parte posterior, y a veces también hay que retirar el proceso espinoso. En el caso de C3 es un proceso espinoso híbrido. ¿Por qué? Porque son dos. ¿Qué otra estructura importante tenemos a nivel de C3? Un proceso transverso, que en este caso de C3 tenemos un tubérculo posterior y un tubérculo anterior. Entonces tenemos el agujero transverso, donde pasa la arteria vertebral, tenemos el agujero foramen vertebral, por donde está la médula, y tenemos un proceso articular inferior. Esta es una vista anterior, ¿no? C3, C4, que es la misma, en este caso C4. Vemos los procesos articulares superiores, los inferiores, el proceso o el tubérculo anterior, el tubérculo posterior, que en conjunto forman el proceso transverso. Tenemos el proceso uncinado y tenemos la masa lateral no se ve acá. Esto lo vamos a ver acá. Sí, sí. Esto es una masa lateral, ¿no? Esta es la vértebra C7, el cuerpo vertebral, la lámina, por donde accedemos cuando queremos operar la columna, el proceso espinoso, la carilla articular superior, el pedículo siempre o pie es lo que une el componente anterior con el componente posterior. Este pedículo es importante porque a través de este pedículo también podemos introducir tornillos hacia la columna. Cuando hay una columna que está inestable producto de una fractura o de alguna lesión, nosotros con ayuda radiológica de arco encefaloscopia introducimos tornillos por esta zona hacia el cuerpo vertebral para estabilizar la columna. Tenemos también el agujero transverso, que en este caso no se encuentra tan lateral como se pueden dar cuenta, y está más pegada a la vértebra. Que también puede estar bifurcado, ¿no? Que puede estar dividido por un septum o foramen transversal, como se llama. Seguimos bajando. Y acá vamos a ver ya la cinemática de la columna central. En esta tabla, sobre todo, nos interesa saber dos cosas, ¿no? Que también puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué niveles o qué nivel cervical, y les pueden poner opciones, ¿no? Permiten la mayor lateroflexión de la columna vertebral? ¿Qué es la lateroflexión? ¿Alguno que me pueda decir qué entiende por lateroflexión, a diferencia de flexo y extensión? Exacto, ¿no? Ahí va a ser tu cabeza para un costado. Eso es lateroflexión. No es lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿no? No es lo mismo hacer esto que hacer esto. Entonces, para que se entienda mejor,
las estructuras de la columna cervical que tienen mayor capacidad de mover la cabeza hacia un costado o hacer la lateroflexión son las que se encuentran entre C3 y C7. ¿Y cuántos grados pueden lateralizar? Hasta 20 grados. ¿Qué estructuras son las que se encargan de la rotación axial? ¿Cuál es la rotación axial? Esta, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es? Atlas axis, C1, C2, ¿verdad? Y de la flexoextensión las encontramos sobre todo a nivel ¿de qué nivel? Del occipucio con C1, flexoextensión, esto. Pero no es mayor a nivel de C3 con C7. Tienes razón, estoy leyendo mal. Estoy entendiéndolo mal. Acá está, entre 55 y 80, ¿no? C3, C7. Y la menor en este caso sería de 0 a, o sea, del occipucio a C1. Tiene mucha razón. Y en el caso de la rotación axial se está moviendo C1 y C2. Eso también puede ser una pregunta de examen. Qué bueno que lo hayas corregido, porque yo así no me pudiese confundir. Vamos a ver la columna torácica, ¿no? La columna torácica es la vértebra que normalmente uno conoce, que tiene características típicas. El cuerpo vertebral, la lámina, el proceso espinoso, y en este caso, este proceso transverso no se denomina solo proceso transverso, sino también se denomina proceso costal. ¿Por qué? Porque a nivel del tórax ya tenemos las costillas. El producto de las costillas se forman cavidades que articulan con la costilla. Tenemos la faceta transversa costal. La costilla viene por acá, ¿no? Viene por acá, da la vuelta, se apoya en la faceta costal superior del cuerpo vertebral, sigue por acá y se vuelve a apoyar en el proceso transverso, y es lo que se denomina faceta costal transversa, que son dos, una superior y una inferior, una superior y una inferior. Ahora, en la vista lateral, importante también ver un agujero, que es un agujero virtual, ¿no? Porque es la unión entre dos vértebras, entre la vértebra superior e inferior se va a formar el agujero intervertebral o foramen intervertebral. Tenemos el proceso espinoso, el proceso articular superior e inferior en el caso de las vértebras torácicas van a ver hacia adelante y hacia atrás. Acá vemos los componentes ligamentarios de la columna a nivel de T12. La primera que llama la atención es un ligamento que se encuentra por delante de las vértebras, que lleva el nombre de ligamento longitudinal anterior. Por detrás de la vértebra, también por esta zona, estaría pasando el ligamento longitudinal posterior, que ya lo vimos en la anterior imagen. Tenemos los ligamentos radiados, que eso también puede ser una pregunta de examen, que es la que une las vértebras con la costilla. Además de eso tenemos los ligamentos costotransversos y los ligamentos intertransversos. Los costotransversos evidentemente unen la costilla con el proceso transverso, y los intertransversos unen los procesos transversos propiamente dichos. Acá vemos el ligamento costotransverso, que puede ser uno, puede ser dos o más laterales. ¿Cómo? Su nombre lo dice, la costilla con el proceso transverso. Este es el proceso transverso y esta es la costilla, ligamento costo-transverso. Y el que une la costilla con el cuerpo vertebral tiene un nombre propio, que es el ligamento radiado. ¿Ya? Seguimos bajando, tenemos... Sí, dime. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Puedes explicar otra vez la primera imagen? ¿Esta de acá? Sí. Tenemos los componentes ligamentarios, ¿no? Un componente ligamentario anterior o ligamento longitudinal anterior, e igual que este por detrás de la vértebra estaría pasando por acá aproximadamente. Tenemos el ligamento longitudinal posterior, que en esta vista no se ve, pero que se encontraría por detrás de la vértebra, ¿no? Y tenemos también los ligamentos. El ligamento radiado es este mismo que se encuentra acá, que une la costilla con la vértebra, con el costo vertebral, y los ligamentos costotransversos que unen la costilla con el proceso transverso o costal, y los ligamentos intertransversos, que son los que unen los procesos transversos, que en esta vista evidentemente no se va a ver. Y bueno, tenemos las uniones, ¿no? La unión de la costilla o de la cabeza de la costilla con la vértebra y la unión costotransversal. Seguimos bajando, vemos ya una vértebra
importante que se llama proceso mamilar, que es esta de acá, que nos da un punto de referencia para la introducción desde el punto de vista quirúrgico de los tornillos. Los tornillos transpediculares, como su nombre lo dice, aparecen al pedículo, vienen desde atrás hacia adelante y se alojan en el propio vertebral y eso nos sirve para fijar la columna. Hay un proceso accesorio que eso es un poco difícil de definir, no es un proceso constante, es una estructura anatómica que muchas veces no se define muy bien, pero el proceso mamilar sí es bastante bien definido. Y acá vemos un disco intervertebral. El disco intervertebral tiene dos componentes, un núcleo pulposo que tiene bastante colágeno y elastina y un anillo fibroso que tiene menor cantidad de colágeno y elastina. ¿Y qué sucede en este caso desde el punto de vista fisiológico? Que evidentemente al ser una estructura menos flexible, la que se rompe frecuentemente cuando hay una hernia o cuando hay un accidente o cuando hay degeneración, es este anillo fibroso. Y este anillo fibroso al romperse hace que este núcleo pulposo, que es gelatinoso, con abundante colágeno y elastina, salga e invada la parte posterior del canal. Y es acá precisamente en esta invasión donde se comprimen los nervios, no solo a nivel del canal donde pasa la médula, sino también al componente lateral por donde salen los nervios. Esta es una vista del L3 y L4, una vista posterior. En la vista posterior tenemos el proceso mamilar que se encuentra en esta zona, que nos sirve de punto de referencia para la introducción del tornillo. Tenemos el proceso espinoso, que como pueden ver en este caso es único, no es bifurcado como la vértebras cervicales. El proceso transverso, que a nivel lumbar no tiene otro nombre, solo proceso transverso. El agujero intervertebral o foramen interarticular, que es por donde sale el nervio, el disco intervertebral. Las hernias discales generalmente se forman acá, ¿no? ¿Y cómo se forman? Saliendo hacia la parte posterior. ¿Y qué sucede si salen hacia la parte posterior? Reducen el tamaño del agujero por donde sale el nervio y es precisamente donde se produce la hernia discal, que produce la lumbociática, la clásica lumbociática. Me duele la cintura y la pierna me duele, no puedo caminar o coger. Y es precisamente porque este agujero se ha reducido en su tamaño. Y no solamente por la formación de hernias, sino también por la degeneración, las espondilosis. Esta articulación se inflama, las espondilitis, y forman callos. Y esos callos son huesos. Y al formarse este hueso también reduce el tamaño del agujero. Y muchas veces se ven los dos componentes. El componente de la hernia y el componente del aumento de la faceta. Y para la cirugía evidentemente hay que quitar este hueso y hay que quitar el disco. Una pregunta. Sí. ¿Es congénito? ¿Cuál? La espondilosis. No, es por desgaste. Es por desgaste, por uso. ¿Se puede deber por una hernia? Las espondilosis son los componentes posteriores al hueso. La hernia discal es propiamente el componente ligamentario o el componente discal, ¿no? Se forma de acá. ¿Pero será que por el estrechamiento hay más roce y se produce una inflamación? Claro, una cosa tiene que ver en realidad con la otra, ¿no? Cuando uno trata una patología de la columna, lo primero que tiene que ver es la postura, ¿no? Una postura inadecuada evidentemente hace sobrecarga de las articulaciones. Se sobrecarga esta articulación, se deshidrata el disco, forma la hernia, aumenta la movilidad del componente vertebral y al aumentar la movilidad existe un roce en la parte posterior, los huesos comienzan a rozar y es ahí donde se inflaman y esa inflamación crónica va a producir callos, como en las manos, ¿no? Y esos callos se traducen en la formación del nuevo hueso y la formación del nuevo hueso asociada a la formación de la hernia hace que el agujero por donde sale el nervio se reduzca y es donde se produce la compresión nerviosa y los síntomas del lumbociático. Ahí se entiende mucho lo que yo creo que no se le va a olvidar. Y ya casi para ir culminando tenemos también la columna sacra, ¿no? En la columna sacra evidentemente hay características anatómicas importantes, ¿no? El proceso articular superior tiene una vista más para atrás. Las articulaciones de la columna torácica son así, mientras que las sacras son así. Las lumbosacras se van lateralizando, es decir, el roce es así en la parte torácica y en la parte lumbar y sacra es así.
Bueno, tenemos el promontorio, que es la parte más anterior y superior del sacro, de la vértebra sacra 1, promontorio. En la cara anterior tenemos los agujeros o forámenes sacros, que son en este caso 4. Tenemos el ápex o la punta del sacro, que se va a articular con el coxis. Y a nivel del coxis, en una vista posterior, tenemos los procesos transversos del coxis. Tenemos el ala de que del sacro, el promontorio ya lo vimos, y luego tenemos en una parte sacral o línea terminalis, que es la unión del sacro, que se va a articular con un hueso. ¿Cómo se llama el hueso que se encuentra acá? La pelvis ósea, ¿no? Tenemos en la vista posterior tres crestas importantes, lo más notorio: una cresta sacra lateral, una cresta sacra media y una cresta sacra intermedia. Lateral, media, intermedia. Tenemos también forámenes, los forámenes sacros posteriores, que son los mismos que vimos adelante, los 4, y en la parte posterior se ve dos estructuras o dos prominencias que se denominan cuernos: cuerno sacro en el caso del sacro y cuerno coxito en el caso del coxito, ¿no? Bien, recordando un poco, ¿no? Acuérdense que los segmentos medulares y los segmentos vertebrales son diferentes. En los segmentos medulares tenemos, ¿cuántas porciones tenemos? ¿Se acuerdan? Sabemos que las vértebras cervicales son 7, pero los segmentos cervicales medulares, ¿cuántos son? 8, ¿no? 5. Eso es importante porque dices 8 y ¿de dónde sale el octavo? ¿No? Son solo 7 vértebras. Es importante eso porque si sabemos eso, también vamos a saber que entre la vértebra, por ejemplo, C2 y C3 pasa la raíz o el nervio de C3, mientras que entre la vértebra C7 y la torácica 1 pasa el nervio C8. Ahora, tenemos una imagen donde se representan los dermatomas. Los dermatomas no son más que representación segmentaria de la distribución de las raíces sensitivas de la médula espinal a nivel del cuerpo, ¿no? Importante saber que cuando uno hace un examen físico neurológico, en algún momento van a ver que se hacen pinchazos de aguja en el cuerpo, ¿no? De arriba hacia abajo normalmente. Cuando uno tiene pérdida de la sensibilidad de la mamila hacia abajo, los delegados han estado durmiendo, los subdelegados. Cuando uno pincha y hay pérdida de la sensibilidad de la mamila para abajo, sabemos que la afectación medular está a nivel de qué vértebra o de qué segmento medular, perdón, T4. T4, ¿ya? A nivel del ombligo, torácica 10, y a nivel de la sínfisis del pubis abajo, ya tocando el hueso, T12. Eso es importante porque cuando uno llega, te llega un paciente, no puede mover las piernas y te dicen dónde está el nivel de la lesión, puede ser de acá para abajo a cualquier nivel. Con una agujita tú vas tocando y le vas diciendo, ¿sientes? ¿No sientes? Y en el momento que te dice no siento, es ahí donde está la lesión, ¿no? Si te dice que no siente de acá para abajo, sabemos que la lesión está a nivel de T4. Del ombligo para abajo, T10. Si se siente hasta acá abajo, entonces sabemos que la lesión puede estar a nivel de T12 o inclusive más abajo, ¿no? Acuérdense que la médula espinal acaba entre las vértebras L1 y L2. Y de ahí para abajo solo encontramos la cola del caballo o la cabra de cruz. Una pregunta para recapitular. ¿Cuáles son las estructuras de sostén de la médula espinal? El bulbo raquídeo, el ligamento dentado y el ligamento sacrocoxal. ¿Cómo se llama eso que viene acá abajo? Filo terminal. Está pegadita a la cola del caballo, que es una sola. Filo terminal. Esas dos estructuras son los elementos de sujeción más importantes de la médula. Bien, muchachos, terminamos.